Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de Fundamentos de Economía, y la idea inicial es de poder explicarles fundamentalmente qué estudia la economía. Hemos dividido un poco el tópico de qué es lo que estudia la economía en una serie de puntos para que ustedes lo tengan en forma ordenada, como una suerte de introducción. Déjenme expandir desde acá, así desde arriba. Díganme ustedes, por favor. A ver, ¿por qué no? Vamos a hacer más fácil acá. ¿Ven desde ahí? Sí. Bueno. ¿Cuáles son algunos de los temas que estudia la economía? Que es la idea. Algunos de esos temas que estudia la economía, como bien recién hacíamos una introducción general, son como los que están listados acá. Una nómina de... Quiero ver si lo puedo borrar desde acá. Bien, vamos a empezar por el primero. En la transparencia anterior están todos listados. Uno de los primeros puntos que resaltamos respecto de la economía. ¿Qué es lo que estudia? ¿Cuál es el papel del Estado en la economía? ¿Cuál es el peso que debe tener el Estado y que debe tener el mercado? ¿Qué queremos decir con esto? Justamente el segundo punto un poco nos lo está transmitiendo, que es ¿en qué actividades debe intervenir o no el Estado o participar? Por ejemplo, hoy en día que estamos debatiendo y que lo vemos que venimos de un proceso. Por ejemplo, si el Estado tiene que participar en fútbol para todos, si el Estado tiene que estar en actividades que hacen a la salud, a la educación, a mejorar la calidad de vida. Respecto de esto, por supuesto que hay diferentes procesos y diferentes ciclos que se han venido sucediendo, y eso también está un poco dentro de un marco de lo que llamamos corrientes más liberales o más intervencionistas, como se lo suele llamar, que dependiendo la administración del momento, eso en forma permanente se está reviendo. Pero sí nos podemos preguntar nosotros, frente a la posición de nuestro país y la situación económico-social, de pronto sí nos cuestionamos y decimos, bueno, el Estado debemos distraer una eventual gran cantidad de recursos para dar soporte a actividades que no son primarias y de primera necesidad. Esa es una de las cosas que estudia el Estado, la economía, y que tenemos que debatir de alguna forma entre todos y ir viendo cuál es la mejor. Mejorar el medio ambiente. Esto es algo que, por supuesto, en la economía sabemos que ha evolucionado fuertemente. Hay algo que se lo llama y se lo denomina en economía, como van a ver acá, actividades de costos externos. Estos costos externos tienen que ver con... tiene que ver con una denominación que se le ha dado a lo que es la actividad en relación al medio ambiente. Esperen, déjenme. En relación al medio ambiente, que es los costos externos. Por ejemplo, cuando se hace una represa, ¿qué pasa con el ecosistema? La cantidad de tala de árboles, los movimientos de piso, todo lo que en la naturaleza se va modificando. Estos costos externos, esto de alguna forma, para bien o para mal, sea un beneficio o sea
algún problema que generamos al ecosistema, al medio ambiente, se lo ha llamado costos externos. También todo lo que son desarrollos e investigación, eso también hace que se haya evolucionado y en que los países y los gobiernos traten de buscar medidas para asistir a todo lo que es costos externos que tienen que ver con mejoras, como también en el otro caso, en el caso de empresas que contaminen, de polución, contaminación, etcétera, si no se adaptan o no se ayornan a los nuevos requerimientos de calidad, que tengan alícuotas impositivas diferenciales, etcétera. Entonces en eso se ha evolucionado mucho y cada vez se trabaja más. Por ejemplo, fíjense aquí, equilibrio entre crecimiento y medio ambiente. Todos saben o han escuchado de alguna forma en San Juan los problemas con la minería, por ejemplo la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto, saben de alguna forma qué es lo que produce. La minería a cielo abierto va provocando una suerte en este formato con la tierra, lo cual es imposible volverlo a recuperar. A diferencia de la minería tradicional que un poco, aunque sea conceptualmente, se conoce. Entonces, todas estas cuestiones, de alguna forma, la economía las tiene que ir a valorar y ver y cómo las compensa. En este caso que yo les digo, ¿qué otro tipo de elemento, cómo puede de alguna forma compensar las empresas o el Estado provincial o quien esté detrás de este tipo de actividad, de forma que eso vuelva a la sociedad? Por eso cada vez se lo trata con más profundidad esta cuestión. Y como recién les decía, fíjense, todo lo que es tratamiento de nueva legislación medioambiental, impuestos medioambientales o ecotasas, como se lo llama, tanto un beneficio en nuevos desarrollos como en alícuotas adicionales impositivas en el caso de, como veíamos el caso ese de la minería. Y también, y ahí está cómo actúa el Estado a través de la economía, cómo es el tipo de subvenciones a empresas no contaminantes o que se quieren desarrollar. Por ejemplo, estoy haciendo memoria ahora en estos momentos y se está trabajando fuertemente en energía para el desarrollo y generación de energía eléctrica con todo lo que es energía eólica, que es renovable, no es contaminante. Se van a lanzar algunas licitaciones para que varias empresas puedan incorporarse a este mercado de generación. Por supuesto que todavía dista mucho de el volumen de generación respecto a la energía tradicional o no renovable, pero en ese sentido se quiere ir. Entonces son cosas que nos muestra que la realidad que así se está trabajando en cuanto a medio ambiente. Y aparte está mucho más en nosotros hoy metido este concepto, en todos nosotros, lo que tenemos que cuidar. Otro de los problemas, y que obviamente su título lo dice, lo que es el problema de la desigualdad en la distribución de la renta. Este problema de la desigualdad, por supuesto que es un problema mundial. Esto se lo va a mirar, como después vamos a ver más adelante, en una unidad de medida que se llama el PBI. Nosotros lo que hacemos permanentemente, año a año, trimestre a trimestre, y lo vemos en el diario, es decir, ¿cómo evoluciona el PBI del país? ¿Qué pasó este último trimestre? ¿Creció o no creció? Lo vemos desde varias facetas, desde las informaciones, interview, preparaciones, congresos, presentaciones, pero la realidad es que la unidad de medida global es el PBI. Y a veces ese PBI, por más que diga, se ha crecido el 5, el 6, el 7%, o el 4, o el 3, dependiendo cada país, es distinto el peso específico que tiene en cada caso, y ya lo vamos a ver en macro. No a veces ese PBI, o lo que muestra el crecimiento, por ejemplo, del PBI, conlleva este efecto, o sea, el de lograr o ir incorporando una mayor igualdad, sino que a veces puede ser una suerte de pirámide, y que ese mayor crecimiento de PBI o evolución quede simplemente en una parte de la sociedad, pero no que haga un efecto derrame lógico y de reasignación de recursos. Y eso es un tema que hay que trabajarlo, depende en cada uno de los sectores, es un problema internacional de el PBI y cómo de alguna forma queda distribuido y se distribuye cada vez más en la sociedad.
que es lo importante a desarrollar. Es uno de los elementos más importantes visto de lo macro. Lo que se llama habitualmente la desigualdad de la renta que afecta a las personas, vieron que permanentemente se está informando, y lamentablemente a partir de este indicador llamado inflación, cuánto es la canasta mínima que una persona o una familia debería requerir para ir mejorando su renta. Bueno, justamente tiene que ver con esto, cuál es la desigualdad en la afectación de las personas, cuánto es lo mínimo que tiene que vivir, o que requiere para vivir mes a mes. Y también un elemento que, por supuesto, como estoy dando el ejemplo, múltiples causas hay de la desigualdad, es claro, y que los países más ricos también tienen, de alguna forma, o en otro sentido, también sus desigualdades. Porque si bien, por ejemplo, y parece que fuera también un país mediático, como ha crecido y viene creciendo China, más o menos hasta el año 2014 entre un rango del 8 y 11% anual, empezando a caer el 2015 y 2016 entre un 6, 7 o 5, 3/4. Fíjense que todavía, y siendo el país en el planeta con más cantidad de habitantes, más o menos 1.700 millones de habitantes, de un total de 6.700, fíjense todavía cuánta cantidad de personas les falta para estar en condiciones razonables. Se entiende que hay por lo menos más de 1.000 todavía. 1.000 millones de habitantes. ¿Cuántos somos nosotros? Díganmelo ustedes. ¿Cuántos vivimos en la Argentina de acuerdo al último censo? 40 y algo de millones de habitantes. Y estamos hablando más de 1.000 millones. O sea, tratemos de tomar dimensión. Y es muy difícil lograr tomar dimensión de eso. ¿Sí? Es muy difícil. Pero bueno, es un problema para nuestro país, como para todo el mundo, por eso lo resaltamos aquí. Otro de los problemas es, y estudios que hace la economía, entre otros, es explicar el crecimiento económico de los países. Justamente ese concepto que recién yo les decía, crecimiento de la producción, o sea, el PBI, que es la unidad de medida general y universal, y así reconocida, y cuando se compara un país al otro, como gran indicador inicial, tratar de analizar cuáles son las causas del crecimiento. Que realmente es muy difícil, porque por supuesto, en la economía se tratan de tomar un conjunto de medidas, las cuales, todas juntas, con mayor o menor impacto, se logre al final de cuentas lograr un buen crecimiento, o un crecimiento, yo les diría, con sustentabilidad. Que paradójicamente en nuestro país es lo más difícil de lograr. ¿Por qué? No porque lo diga yo, porque la historia nos lo dice. Y algo que sí les diría se parece más a nosotros en la Argentina, a un parque de Disney que a una economía, es el planeamiento a largo plazo. Cuando uno dice planeamiento a largo plazo, en la Argentina, ¿qué creen que es un planeamiento a largo plazo? En tiempo. Díganme ustedes qué creen. ¿Qué es largo plazo para la Argentina? A ver, digan, equivóquense. Ustedes no saben lo que yo me equivoco. Así que, por favor. 4 años. Bien, a ver. La próxima elección. ¿Cuándo? Se gobierna con la próxima elección, sí. A ver. ¿Qué creen que es largo plazo para la Argentina? En la Argentina, cuando uno habla de largo plazo, diría, tomando un poco lo que comentaban ellos, sí, pensamos siempre en 4, 5 años, etc. El largo plazo en el mundo, o en la mayoría de los países del mundo, es 30 años, 40 años. ¿Y qué elemento me muestra esto? No porque yo lo diga. Cuando yo tengo que planificar la edad jubilatoria para el próximo proceso, y de acuerdo a la evolución de crecimiento demográfico, necesito planificar a largo plazo, no 4 o 5 años, sino a largo plazo. Porque tengo que ver qué relación de edad jubilatoria con como contrapartida, cuál es la masa salarial que se
prevé incorporar año a año para cubrir eso que requiere el día de mañana un jubilado que no va a estar más en actividad. Esas son actividades de largo plazo, son por supuesto cálculos actuariales, etc. Eso es algo que en el caso específico de la Argentina todavía nos falta un buen recorrido para pensar en este sentido, pero entendemos que, bueno, y vamos en ese sentido, en empezar a pensar y a poder planificar a largo plazo. Pero esto grábenselo porque es algo interesante, el planeamiento a largo plazo. ¿Está claro hasta acá? Sí, si no por favor, quiero que me consulten. Este es otro elemento desde el punto de vista macro muy interesante, relevante y complejo. Este concepto que aparece acá remarcado en rojo, gasto público, impuesto, déficit público, está todos los días en los diarios, todos los días está en la cabecera de los reportajes, de las revistas, etc. ¿Qué sucede con esto? Sucede que todo interactúa en forma mancomunada. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, ¿de qué vive el Estado? ¿De qué vive el Estado? De los impuestos y de los aportes que se hacen. Y genera una gran masa de dinero y tiene que administrarlo adecuadamente. Si eso, por algún motivo, empieza a generar un desfasaje entre lo que se colecta y lo que se debe aplicar, ahí justamente aparece este concepto que está acá como déficit público, que significa que hay una parte de lo que recauda el Estado, o hay una parte de lo que, mejor dicho, va a tener que aplicar el Estado como gasto, que no pudo recaudar, o que la recaudación no le fue suficiente. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar fuertemente en cómo mantener o minimizar ese concepto de déficit público. Por supuesto que está unido, ¿por qué? Porque les decía, una es la parte que uno colecta y otra lo que hay es lo mismo que una economía familiar. Si uno colecta por 10 y gasta por 20 todos los meses, evidentemente en algún momento vamos a estar en serios problemas. Es igual. Por supuesto que el Estado, la diferencia que tiene a una empresa, a una persona, conceptualmente no quiebra el Estado en sí. El Estado en sí conceptualmente no quiebra. Tiene algunos otros elementos que son a nivel social, pero no quiebra en sí mismo. Pero sí, esto es muy relevante, todo lo que tiene que ver, y en relación a este equilibrio, a lo que es las políticas fiscales, justamente la palabra lo dice, el tema de los impuestos, ya vamos a ver cuando desarrollemos la parte de impuestos, la problemática del tema de los impuestos, porque tenemos varios tipos de impuestos nacionales, provinciales, municipales. Ya van a ver y les voy a mostrar un listado de la cuantía de impuestos que hay combinando estos tres. Todo esto y este equilibrio incide sobre los conceptos que están acá. Por ejemplo, cuando hay un aumento en impuestos, como lo hemos visto recientemente con algún tipo de impuesto a algún tipo de servicio, cómo se modifica el comportamiento tanto de los consumidores como de los productores, se modifica el consumo, porque de alguna forma, si me aumentan mucho determinados impuestos, voy a tener que achicar el bolsillo para recreación o algún otro tipo de actividad. Si se aumentan mucho los impuestos a determinado sector económico, empresarial, de servicio, etcétera, va a impactar o va a tener un impacto en lo que llamamos la inversión. Aprovecho y les comento, el concepto de consumo siempre va a estar direccionado a la teoría del consumidor o de la demanda, y el concepto de inversión siempre va a estar direccionado al concepto de la oferta o de la producción. Eso para que de a poquito lo vayan metiendo en la terminología económica y no confundir, porque ya igualmente lo vamos a ir viendo en cada tópico. Luego lo que llamamos el déficit o equilibrio presupuestario. Esto es lo que viene de todo este concepto que recién les decía. O sea, lo que tenemos que tratar de hacer, ¿qué es? Lo que tenemos que tratar de hacer es, y que por suerte en la Argentina
si bien de un año y algunos años no ha sido del todo realista, es que justamente tenemos un Congreso, en ese Congreso se debe presentar cuál es el presupuesto del año siguiente y todas las partidas presupuestarias presentarse, desarrollarse y explicarse el por qué se requiere de más o se requiere de menos. Pero esa es la idea. Hacia ahí estamos yendo. Así que en ese sentido vamos mejorando un poco. Y por supuesto que debe mostrar un equilibrio, porque convengamos que teóricamente la partida que presentamos debe ser un equilibrio. Tanto estimo a colectar y tanto estimo a erogar, o a gastar en las distintas actividades del Estado y sus participaciones de las más variadas, en cual sea. Redistribución de la renta. Un poco lo que decíamos en cuanto a la desigualdad en la transparencia anterior. Bueno, ¿cómo mejoramos justamente la distribución de la renta? ¿Cómo logramos que cada vez más se incorpore gente que está debajo de la línea de pobreza, que hay dos conceptos, pobreza e indigencia, ya lo vamos a ver uno y otro qué es, pero si quieren vamos a tomar la más grave, que es la de indigencia, cómo se va incorporando más a la actividad y a la economía. Y ese es el gran desafío pendiente y el más relevante que tenemos todos los argentinos de hace un montón de décadas. Esto a veces se lo suele decir banalmente, o no, pero la realidad es que es un país que a niveles de producción tiene capacidad para por lo menos multiplicar por 10 la cantidad de habitantes que somos, o por 9, en producción de alimentos, y paradójicamente tenemos una masa de muchas personas que todavía no pueden estar en estas condiciones o superar el índice de indigencia y por supuesto de pobreza. Así que es un gran desafío que tenemos probablemente nosotros con más responsabilidad y ustedes a futuro esperemos que con menos, pero es un desafío muy importante. El problema de la inflación. Por supuesto que el concepto de inflación, en definitiva, y después lo vamos a ver, es una variación de los índices de precios relativos. Es despertarnos hoy a la mañana y tal vez a fin de mes, hoy justo es 1 de agosto, así que paradójicamente, y a fin de agosto decimos, bueno, lo que hoy comprábamos 5 Coca-Colas, a fin de mes compramos 4 Coca-Colas y media o 4. Entonces una variación relativa de los índices de precio. Es una cuestión muy importante. Por supuesto que 8 años atrás este concepto de inflación en la Argentina lamentablemente mucho no se trataba porque los indicadores aparentemente eran muy bajos, y ahora voy a referirme específicamente para no confundir. Hoy por hoy, por supuesto que es un elemento coyuntural en lo que estamos en proceso de adecuación y de tratar de bajar lo más posible. Pero ya lo vamos a trabajar porque da para, por supuesto, un desarrollo importante. Pero sí los conceptos que se tratan de ver es, bueno, el concepto del nivel general de precios y su evolución, como les decía recién, en términos relativos, las causas de la inflación. Son varias las causas. Ya vamos a ver cuando empecemos a estudiar cada tópico, y desde este concepto de la oferta y demanda, cómo de alguna forma siempre tienen que ordenarse, equilibrarse y buscar un precio, no en un mercado de competencia perfecta, porque la situación ideal no existe, ese mercado no existe en la realidad. Sí existe en algún sector de alimentos, yo diría que lo que es más consumo masivo, pero el resto en general en términos teóricos no existe, pero sí de buscar eso, siempre se trabaja con esa cuestión. Entonces, donde hay una sobreoferta es lógico que el precio de un bien que se ofrece tienda a bajar, y donde hay una sobredemanda es lógico que el precio de un bien o un servicio tienda a subir, con lo cual este equilibrio hay que trabajarlo permanentemente y tiene mucho que ver, tanto de un lado como del otro, como causales de inflación. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Como así también las cuestiones de lo que veíamos en la transparencia anterior, los desfasajes que tenemos en la cuestión del gasto público o la administración del gasto público. Otro elemento descollante y muy relevante respecto a causa de inflación. También en lo que se llama y que vamos a ver dentro de
macroeconomía, lo que es política monetaria, Banco Central, etcétera, y formadores monetarios, lo que es la cantidad de dinero en sí mismo. Hoy las economías, cuando planifican una evolución de un PBI que crece, y un crecimiento, como decíamos, desde el largo plazo, no significa que si hoy crezco al 2%, el año que viene al 18%, el otro año al 7% y el otro al 3%. Qué grande, crecimos el 18%. Esa no es la idea. Dentro de esta planificación de mediano a largo plazo, la idea es justamente que dentro de esta planificación esté en un rango razonable y que sea sustentable. En la Argentina tenemos ciclos que crecemos 4 o 5 años a niveles realmente interesantes de crecimiento, pero no son sustentables. ¿Por qué? Porque se agotan las fuerzas de la oferta, o sea, de la producción, o se agotan las fuerzas de la demanda. Ahora, si en ese condimento también no damos la cantidad de dinero adecuada para esa economía, y por eso este punto, ahí también podemos fallar. ¿Qué queremos decir con esto? Para ponerlo en términos económicos. Si la economía no genera el dinero necesario para que se gaste, evidentemente también de alguna forma la economía monetaria puede contribuir a la inflación. Si a mí me ponen en el bolsillo más dinero de lo que la economía genera, no asumiendo que la economía soy yo solo, evidentemente es una situación también generadora de inflación. Porque yo cuanto más dinero tenga, más voy a querer ir a gastar. Y la economía no genera esos bienes y servicios para poder abastecerme. Entonces va a haber una sobredemanda. Y sobre eso voy a generar una inflación adicional. Entonces también la economía monetaria, y dentro de las políticas monetarias, tiene que acompañar lo que la economía real me va mostrando. Y por supuesto todo esto en conjunto, ahora no vamos a hacer detalles porque todo esto se va a desarrollar, que simplemente estamos repasando los puntos que vamos a tocar. Juntamente el Banco Central, que es quien el organismo de contralor de la parte de política monetaria y la parte de economía monetaria, es la que se encarga de todas estas cuestiones a través de sus interlocutores, que es el sistema financiero y sus bancos, fundamentalmente. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Bárbaro. Otro elemento, por supuesto, que trata la economía de estudiar, ¿qué es? El desempleo. Es un tema, por supuesto, de permanente estudio, no solo en nuestro país, sino en todos los países, donde también a veces respecto de esto hay limitantes, tanto en lo económico como en su consecuencia, y que es uno de los elementos más relevantes. Si decimos que es una ciencia social, evidentemente es porque estamos muy preocupados por esto y el bienestar, y este es un elemento central, con lo cual, ¿qué elementos hay que me identifican esto? Por ejemplo, la no utilización plena de los recursos en una economía, cómo funciona el mercado del trabajo, si está bien articulado, si son problemas estructurales de un sector o coyunturales de un momento determinado, porque, por ejemplo, una materia prima, se requiere una materia prima internacional, que las materias primas internacionales comunes, se lo llama commodity en inglés, como ser el petróleo, gas, todos estos funcionan con valores internacionales, los famosos commodities. A veces también cómo determinadas situaciones sociales afectan a lo que se llama en economía colectivos sociales o grupos sociales. Por ejemplo, los jóvenes para un primer empleo, las mujeres cuando dan a luz luego de tener familia, su reinserción laboral. Hay muchas cuestiones que hay que trabajar también en la economía para mejorar esas cuestiones, y la asistencia, con lo cual permanentemente estar detrás de estas cuestiones que es el desempleo, que en definitiva es uno de los elementos centrales. Y como dice acá, el último punto dentro de la política de desempleo, bueno, las políticas justamente para activar e incentivar ese desarrollo. Por supuesto que también hay algo como común denominador respecto de esto. Cada vez más, y por el desarrollo de la tecnología, que tiene una velocidad de evolución mucho más rápido, y es tan rápida que a veces nos es difícil de absorber,
esa tecnología. De hecho, mírenme a mí respecto a la utilización de los equipos. Bueno, esta es evolución respecto a lo que estamos llevando a cabo como proyecto, pero bueno, la tecnología cada vez evoluciona más rápido. De hecho, en la práctica, los proyectos relacionados a la tecnología antes se miraban entre 5 y 7 años, hoy se miran entre 2 años y medio, 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez evoluciona de una forma más intensa y eso hace que requiramos de ayornarnos a eso. ¿Y eso es sinónimo de qué respecto de nosotros? A aprender, a capacitarnos, a tomar cada vez más experiencia. O sea, demanda de nosotros un desafío realmente importante que es poder estar a la altura de las circunstancias, de poder prepararnos hacia lo que viene. Con lo cual, todo lo que sean políticas contra desempleo, que signifique la asistencia en capacitación, desarrollo, bienvenidas sean. Además, algo fundamental que no dije en cuanto a la tecnología. La tecnología es sinónimo también de ¿qué? De valor agregado. Si yo un bien, un servicio, le doy valor agregado, significa que ¿qué? Que lo voy a poder cobrar mejor, porque va a tener, no sé, una mejor calidad de atención, una mejor eficiencia, eficacia, un montón de cuestiones, un mejor producto terminado, etc. Con lo cual, de alguna forma, siempre va a ser que uno, o un producto o un servicio, se distinga mejor de otro y tener la oportunidad de poderlo hacer valer más. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología detrás. Y eso, por supuesto, que vale. No solo en el mercado interno, sino en el mercado internacional. Será un producto alimenticio, mejora sus tratamientos, pero bueno, de nicho o general, pero hacia ahí se va. Quiere decir que la idea es que podamos entonces trabajar fuertemente en esto, que realmente, como le decía recién, es un denominador común. A ver si lo puedo. Bien. Acá también hay algo que vamos a ver en macro, que es las ventajas del libre comercio. ¿Qué significa las ventajas del libre comercio? Esta es una teoría, ya lo vamos a ver, de David Ricardo, ya por fines del siglo, o en el siglo XVIII, donde las empresas, o los países mejor dicho, después por decantación a sus empresas del sector, deberían trabajar con aquellos productos y comercializar aquellos productos que pueden lograrlos con costos de producción bajos. Y en todo caso, intercambiar, o como se llama en la terminología económica, importar aquellos productos que su costo de producción es muy elevado y que por ende no lo hace competitivo respecto a otros. Esto por supuesto que no es solo en la Argentina, porque siempre trae muchísimos temas ligados a sectores, mano de obra, evolución del trabajo, etcétera, ¿no? Pero la realidad que en la Argentina, justamente, tal como yo les identificaba nuestros ciclos económicos de crecimiento y caída, hace que esto no sea fácil de mantener y de sustentar en el largo plazo, pues como además lo que está representado por nuestros ciclos económicos tiene mucho que ver también lo que llamamos también como tipo de cambio, y el precio de nuestra moneda respecto a una moneda más fuerte o una moneda comúnmente aceptada a nivel internacional, que puede ser el dólar, el yen o el yuan, fundamentalmente el dólar y luego el euro, eso hace también que estos precios y costos de producción puedan ir variando. Si ustedes ven hoy, luego de el ajuste de tipo de cambio que se hizo en diciembre con las nuevas medidas y el ayornamiento y un sinceramiento un poco más adecuado a la realidad del tipo de cambio, eso le ha permitido a algunos sectores ser más competitivos. Todavía falta ajustar mucho en otros sectores que tienen que ver con mercado interno, que era al revés. Probablemente se venía arrastrando en los precios un mercado no transparentado, un tipo de cambio, y hoy no le es un beneficio, y el beneficio se vino acarreando desde hace mucho tiempo. Entonces, hay un montón de elementos. Sí, el mercado, y que hay una realidad y que es irrefutable también, hacia dónde el mundo va y hacia dónde quiere evolucionar. Y el mundo va evolucionando y quiere ir hacia lograr abastecer un mercado interno y lograr nuevos mercados, sean productos masivos, de nicho, en servicios, tecnología, etc.
eso es lo que va buscando. Por eso que esta cuestión, por supuesto, el libre comercio, que tiene un montón de paradigmas, por ejemplo, por supuesto, como acá está nombrado, la Organización Mundial de Comercio. Vieron que en todas estas fotos son divinas, ¿no? Salen todos los presidentes abrazados, son todos amigos. Bueno, puertas para adentro está muy lejos de esa sonrisa de Mickey, ¿ok? O sea, realmente hay disputas y de alguna forma peleas en cuanto a negociaciones para ver cómo participa un país u otro. Fíjense ahora mismo qué ha pasado y respecto de Argentina. ¿Quién es nuestro socio económico más importante? Me lo dicen ustedes. ¿Quién? Díganlo sin miedo, aunque se equivoquen. Brasil. Brasil. Fíjense que en el sector autopartista, y Brasil viene teniendo una economía de 2-3 años, lamentablemente de caída, con lo cual eso nos está impactando a nosotros en la industria automotriz. Pensemos que proveemos de una gran cantidad de autopartes. Es una especie de triangulación. Brasil nos requiere la producción de acá de autopartes y se terminan de ensamblar en Brasil. Después veremos esa cuestión oportunamente y cuando toquemos el tema. Pero la realidad es que si Brasil no tiene una demanda creciente de automóviles, ¿qué creen ustedes? ¿Que yo me siento damnificado o no? ¿Sí o no? Sí, porque menos piezas me van a requerir a mí. Y por ende nos afecta lo que nuestro país vecino y principal interactuante en cuanto a lo económico le pueda pasar. Entonces es preocupante. Justamente ahora se están negociando algunas cuestiones respecto de esto, de la parte de autopartes y sector automotriz. Además que el sector automotriz es un sector muy relevante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mueve un montón de sectores. Mueve un montón de sectores, sectores de plástico, de caucho, de tecnología, de aceros, derivados, químicos, petroquímicos, o sea, lo que se llama, genera un efecto multiplicador muy importante en la economía de un país. Otro adicional puede ser también, que comúnmente se sabe, es el sector de la construcción también. Pero para que tengan una idea, y se vayan pormenorizando de cómo tenemos que interactuar. Quiere decir que lo que es el libre comercio es muy interesante, pero hay que ser inteligente en cómo se trabaja con los países vecinos y los nuevos potenciales clientes, como países del exterior. Luego, respecto de la planificación y de las profesiones y la mano de obra, también hacia dónde queremos ir. No sé si ustedes lo habrán visto o no, pero obviamente una de las carreras más requeridas en el país desde hace 2 o 3 años, o por lo menos que más se ha hecho conocer, ¿qué es? La ingeniería. La sociedad probablemente en los últimos años ha tendido a ayornarse más hacia carreras humanísticas, sociales, y no a carreras más rígidas o duras como son las ingenierías o alguna otra. Y esto hace que también es lo mismo en la fuerza laboral, lo mismo que un producto, oferta y demanda. Si yo requiero ahora, y Argentina vamos en ese sentido a una gran cantidad de obras y desarrollos de infraestructura que requerimos por unos cuantos años hacia adelante, evidentemente no está la mano de obra necesaria y por eso hay que generar más profesionales en este sector. Entonces, de alguna forma, la economía, el Estado, tiene que direccionar y dar los elementos para que se pueda desarrollar en ese sentido. Estas disciplinas más duras, lo mismo podría ser, a ver, si fuera el caso de médicos, ¿no? En el sentido de hay lugares donde, y hay ciudades y pueblos, yo viajo bastante también en el interior, donde se requiere de médicos y no hay. Bueno, y probablemente en un lugar hay por demás y en otro lugar no hay. Quiere decir que también hay que ver en la redistribución de esos recursos cómo actúa. Pero sí ver cada vez más cuáles son, por supuesto, la capacitación, el mercado del trabajo, qué beneficios se pueden tener respecto a la gente que se capacita en los distintos sectores, y el costo de oportunidad de estudiar, que como siempre yo extraería y pondría la inversión en estudiar, que es totalmente distinto. ¿Ok? Sí, en términos económicos, cuando se pone el costo de oportunidad de estudiar, ¿qué queremos diferenciar? El costo de estudiar versus el costo de trabajar, ¿no? Por supuesto, ahí está el costo de oportunidad, pero no es del todo feliz mi
mi idea es que esto, más que bien como costo-oportunidad, es una inversión. Pero sí, igualmente en una economía se evalúa en una masa. Recuerden, y traten en una forma sencilla en pensar, la economía va a ser una única. El Estado recauda y lo tiene que aplicar. Y en esa aplicación hay una gran cantidad de situaciones variadas, sectores, nichos, productos, momentos, endógenos o exógenos. Si el precio del petróleo, que no lo maneja la Argentina, vale $150 el barril, no es lo mismo que si vale 48 o vale 60. Entonces hay factores endógenos, internos y exógenos. Y eso va a impactar también. Y hay que saberlo o intentar estos ciclos propios de estos tipos de productos, que son los commodities, hay que de alguna forma, para la situación del país en que estamos o las condiciones que puede tener, cómo tratar de considerar o armar lo que se llama políticas anticíclicas para poder capear esas diferencias, para cuando no sean convenientes, tanto para producir como para generar. ¿Está claro hasta acá? ¿Los tópicos? ¿Va bien? Bien. También, y ya una alternativa, es bueno, cuando se genera riqueza, el PBI crece, por supuesto que lo que veíamos hoy, igual, más desigual, asumamos dentro de una igualdad razonable, si el PBI crece estamos generando riqueza, conceptualmente. Si generamos riqueza, de alguna forma también el mercado, a través del sistema financiero, nos tiene que dar elementos. ¿En qué invertimos? Y esto también forma parte de un desafío enorme para la Argentina, enorme. Vieron que hoy que decíamos que es largo plazo, ¿no? ¿Y por qué digo enorme? Cuando uno agarra un proyecto tecnológico, como les decía hoy, de 3, 4 años de madurez que lo tendría que pensar. Como contrapartida, tomo un proyecto en el sector de minería, petróleo, gas, energías alternativas. Por supuesto que estamos hablando de un contraste o dos tipos de proyectos totalmente distintos. Una tecnología, algo virtual, digital, que evoluciona permanentemente, y otro tipo de proyectos que su análisis es de mucho mayor plazo. En este sentido del mayor plazo, también en la generación de la riqueza, Argentina tiene que empezar a evolucionar, a generar las cuestiones, las herramientas que le permitan a esa generación de riqueza devolverlo a su economía a través de largo plazo. ¿Para qué? Para estos proyectos, porque lo más difícil en la Argentina es esto. Yo no puedo analizar en la economía una central de ciclo combinado a 2 años de plazo, si probablemente entre que se manda a producir, se hace el montaje, los análisis, las pruebas y todo, probablemente me llega no menos de 2 años y medio o 3. Obviamente que requiere un largo plazo que no es ni 3 ni 4 años. Y más si tengo que hacer una inversión de 250 millones de dólares en una central así, ¿cuál es su periodo de madurez? Entonces, también dentro del punto de vista de nosotros, en la generación de la riqueza, la economía nos tiene de alguna forma que direccionar hacia esto, en cómo buscamos alternativas para que los recursos de la riqueza vuelvan a la economía y sirven para potenciarla cada vez más. Este comportamiento en la Argentina ha tenido algún ciclo o algún momento, pero honestamente, y si uno mira el largo plazo, deja mucho que desear respecto de esto. Y esto es algo muy importante para crear las condiciones para que esto se dé. Respecto de la mejor utilización de la riqueza o del excedente que nosotros podemos tener en la economía, de nuestro ahorro, por llamarlo de alguna forma. Bien. Otra cuestión fundamental, y que lo verán y se ha visto en los últimos años, a pesar de los vaivenes que hemos tenido, por ejemplo, en la cuestión de inflación y de la evolución de los precios relativos de la economía, es cuál es la remuneración que se hace al trabajo, al capital y a la renta.
Ya vamos a ver que este es un elemento básico, tierra, trabajo y capital, por supuesto que son los elementos básicos de la economía, más algún otro más. Pero, ¿cuáles son las remuneraciones? Sí se viene en los últimos años evolucionando en una forma que hacia los meses de marzo-abril se traten de cerrar todos los convenios colectivos de trabajo en los distintos sectores de la economía para intentar tener una planificación de lo que va a ser el año. Por supuesto que este año ha sido especial. Si decimos 4 años atrás, probablemente se hacía un convenio colectivo de trabajo y ya se planificaba para el resto del año, más o menos tenía alguna razonabilidad. Diría más que 3-4 años atrás, diría 7-8 años. Fíjense que este año está tenido un tratamiento especial esta cuestión de los convenios colectivos, donde se ha tratado de pautar ajustes de salarios para un primer semestre con una revisión o reapertura a partir del segundo semestre, en función a justamente cómo finalmente termine la inflación. Pero fíjense que la idea es ver cómo también siempre hay un concepto que les estoy transmitiendo como denominador común, que es el mejor planificar. Planificar. Cosa que, bueno, por supuesto que la economía actual tiene cuestiones coyunturales de corto plazo y se está pensando en esta planificación. Pero bueno, las de corto plazo es como se dice habitualmente, hay que pasar el día a día. Pero se está pensando en esos dos sentidos. Pero esto es fundamental para que los hacedores de mercado, los participantes del mercado, la industria, el comercio, nosotros como consumidores, etcétera, podamos tener una idea medianamente razonable de hacia dónde se va a ir y hacia dónde va a ir la economía. Si no, distante está de poder administrar bien los recursos o mejorar la administración de los recursos. Por eso también la fijación de los precios también de alguna forma es razonable que así sucede, y cuanto mejor la podamos ordenar, bienvenido sea en la economía. Esta es otra cosa que también preocupa, que lo va a hacer el Banco Central, por ejemplo, y que es relevante, que es analizar la conducta de los mercados financieros, cómo actúan los intermediarios financieros y los mercados financieros. Hoy estos sistemas son muy sofisticados. Realmente el mercado financiero en la Argentina no es el más hacedor de estas cuestiones, que es el seguir un poco los lineamientos. El mercado en la Argentina, por estos ciclos que yo les comentaba hoy, ha trabajado en una forma de incentivar probablemente más el consumo financiero para individuos, lo que comúnmente todos ustedes conocen, y yo también, como una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y no la inversión. Esto es algo también que se requiere de un incentivo. Por ejemplo, el contralor de este mercado, que es el Banco Central, en los últimos años, y que esta administración lo está manteniendo y lo va a seguir manteniendo, es obligar, por ejemplo, a los bancos del sistema que una parte de lo que ellos tendrían que aplicar a préstamos lo hagan a tasas medianamente razonables, hasta un determinado cupo de, bueno, un indicador que hace a cada banco, ¿no? Pero bueno, es una forma de que parte de todos los recursos que reciben los bancos, de su caja de ahorro, de las cuentas corrientes, de los plazos fijos, se vuelquen en la inversión. Porque si uno en la Argentina lo deja libre albedrío de cada uno, ¿dónde lo volcaría? Lo volcaría al consumo. Es tarjetas de crédito, 12 cuotas, 16, 18, no decimos que está mal eso, pero sí que hay una desproporción. Cuando uno mira y compara 100 y pico de países del mundo respecto a nosotros y otros poquitos que hay, ¿está? Entonces, eso en ese sentido es sano si se trabaja de esa forma. Entonces, la sustentabilidad y comportamiento de los mercados financieros tiene mucho que ver con los organismos de contralor, en este caso el Banco Central, y cómo interactúa con las políticas económicas del Ministerio de Economía. Eso actúa de esa forma. Ya lo vamos a ver, no quiero ahora pararme en esto. Y esto justamente lo que yo les indicaba hoy acá, que era el ciclo económico, que parece más una corriente alterna que una corriente continua. Un poquito, acá lo podemos observar, que es lo que pasa con nuestros ciclos. Tenemos 4 o 5 años de crecimiento, 2 o 3 años de caída de PBI,
2, 3 años de cambio de tendencia, como ahora podemos estar viendo y analizando, con medidas que pueden resultar como se planeaban, con medidas que se planeaban de una forma y tienen en parte un efecto boomerang, y con medidas que hay que ir ajustando. Estamos en el medio del proceso. Dentro del ciclo estamos en el medio de un proceso. Y además hay que conceptualmente hay que ver algo. Yo que les decía hoy, los estados no quiebran. Tienen un punto de inflexión, más arriba o más abajo. Por suerte esta cuestión, y en este momento el cambio de inflexión, no es uno de los peores cambios de ciclo, cambios de tendencia que hemos tenido en la Argentina. Por suerte. Pero bueno, hay que pasar el día a día y que ese cambio de tendencia se valide y se ratifique día a día. Y para eso hay que trabajar mucho. Pero sí es esto. Fíjense, todo lo que es cambios en la producción, las variantes en lo que se llama aprovecho, y les voy dando tips de terminología. Cuando veamos el concepto de oferta y demanda, es una terminología pura de la microeconomía, que va a ser los primeros capítulos que vamos a desarrollar. Y cuando pasemos a macro, ese mismo concepto de oferta y demanda, se le agrega la palabra agregada. O sea, uno va a escuchar, si dice oferta, es el mercado de microeconomía. Si uno dice oferta agregada, se refiere a macroeconomía. Entonces, la diferencia entre micro y macro respecto a la terminología de oferta y demanda es oferta y demanda liso, así llano como lo digo en micro, y oferta y demanda agregada, la palabra agregada, se refiere a la macroeconomía, que ahora la vamos a definir a ambas. Pero a medida que aparecen palabras se los voy comentando, así se lo van grabando. Y bien, respecto del crecimiento o los países en vía de crecimiento, bueno, determinar cuáles son los factores del crecimiento económico, experiencia de países desarrollados y dificultades en el crecimiento. Otra cuestión que tenemos finalmente que resolver en Argentina es ¿por qué nos dormimos en pensar que los productos commodities son los que nos tienen que dar de comer? Si bien en el comercio exterior y el mayor desarrollo son los productos commodities, como puede ser la soja, girasol y trigo, porque somos un país con ese perfil, siempre parece que estuviéramos un poco disociados entre la parte esta de básico, de commodities, y el valor agregado que es la industria, que cada vez más se está metiendo en ese sector, ¿no? Los biocombustibles, los productos derivados de soja, y lo vemos todos los días, que por suerte son productos que se desarrollan, se venden, y muchos al exterior, con lo cual siempre tienen una plusvalía respecto de eso. Pero sí, lo que hay que tratar de disociar, que siempre lo venimos manteniendo, es y asociar todo ese producto commodity con el valor agregado. Lamentablemente, en este, bien como decía alguno de ustedes, en este análisis de la economía en periodos cortos, 4 o 5 años u 8 años, en muchos momentos, por supuesto que estos sectores primarios han servido mucho a las administraciones del momento. Porque si yo tenía una soja a $550 la tonelada, no es lo mismo que la tenga a 350, si a su vez del total de mi exportación todo este tipo de productos significa un 60 o 70%. No es menor. Pero es como decir que siempre en este ámbito de trabajo es mucho más fácil tirar la tierra debajo de la alfombra en vez de ir a sacarla. Y levantar la alfombra y limpiar como corresponde. Entonces siempre caemos en eso. Productos comoditizables con un tipo de cambio adecuado. Parecería que tenemos este vicio. Es uno de los usos y costumbres que tenemos en la Argentina, lo cual hay que trabajarlo desde otro lado. Y ya lo vamos a comentar bien. Pero bueno, es muy importante esto. Por eso que los factores de crecimiento es importante detectarlos también. Que no es fácil y que en los distintos procesos varían bastante. Después, por supuesto, detrás de esto, ¿qué es lo que va a actuar transversalmente? Las definiciones tradicionales de los tipos de mercado. Por supuesto que tenemos varios tipos de mercado, ustedes los conocen, los han escuchado, ya los vamos a desarrollar bien. Pero bueno, dependiendo del tramado del sector, el tramado del país y el tramado industrial,
Hay distintos mercados, el de competencia perfecta, los monopolios, los oligopolios y el de competencia imperfecta. Y a algunos no queda otra. Yo no podría, por ejemplo, en el tema de aguas, no puedo ir a un mercado de competencia perfecta. ¿Cómo hago para agujerear una calle con 45 caños de 45 empresas? Sería imposible, o sea, no se puede. En algunos sí se puede de alguna forma trabajar en ese sentido. Ahora, sí hay un denominador común. El mercado de competencia perfecta lo que me permite es que haya más una disputa entre oferentes y demandantes. Un trabajo más, como se dice habitualmente, de mercado respecto a convencer, comprar mi producto y no el de mi vecino o de mi competidor. Con lo cual es una competencia sana. Ahora, hay un montón de actividades que es imposible esto. En el caso de esa imposibilidad, ¿cómo tiene que actuar el Estado? A ver, díganme ustedes, ¿qué piensan? Cuando no entre esa oferta y demanda se da un precio de equilibrio. ¿Cómo el Estado debería interactuar en esa situación? A ver, ¿qué? ¿Un monopolio? Sí, en un monopolio o un oligopolio. O sea, esa es la situación. ¿Cómo debería el Estado actuar en esa situación? Regular para que no haga lo que quiera. Bien. Bien, entre otras cosas, regular, controlar, a partir de reglas claras, para ver que eso sea en una forma adecuada. Porque si es un único oferente de un producto, de un servicio, podría pasarme el precio que quiere, cambiármelo cuando quiere, etc. Y eso no puede pasar. Por eso que desde el espíritu de los conceptos de mercado, cuanto más tendamos hacia un mercado de mejor competencia, por supuesto, bienvenido sea. En muchísimos productos y actividades y servicios, etc., esto es muy difícil en una economía real. Otro punto adicional que también vamos a ver, si hay alguno más. No. Este sería el último punto conceptualmente de todas las tópicos, no todos, pero sí unos cuantos, de lo que vamos a desarrollar en este concepto y lo que hace la economía, como último punto de mercado. Otra cosa adicional también que les quiero decir es, todo tiene que trabajar en una forma adecuada y lo más amalgamado posible. Por ejemplo, fíjense que en estas transparencias vimos un montón de temas que abarca prácticamente la mayoría y desde un nivel de aproximación muy general los elementos que tenemos que trabajar y que una economía que tiene que trabajar. Es muy difícil interactuar en todo esto. Pónganse a pensar la cantidad de provincias que tenemos, las necesidades de cada una de las provincias, a su vez la diversidad de sectores que tenemos económicos, por suerte. Satisfacer todas esas necesidades es difícil. Pero sí, de alguna forma hay que tratar de empezar por adecuar las cosas más razonables respecto de ese mercado y de esa economía, y trabajar en forma consistente. Las dos cosas más relevantes de esta primera aproximación o primer acercamiento a lo que vamos a desarrollar es el planeamiento a largo plazo, la sustentabilidad, y como común denominador de todo eso, una mejora, por supuesto, en la baja del desempleo o en el mayor empleo. Porque repito lo que le dije al principio de todo esto tiene una razón si todos estamos cada día un poquito mejor. Y eso es donde la economía tiene que actuar. Si eso no se siente, si eso no es así, evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. Ya vamos a ver un montón de ejemplos comparativos entre Argentina y otros países con características similares, con indicadores para que se den una idea. Pero un poquito es eso lo que vamos a desarrollar dentro de este curso. ¿Está claro? Ok. ¿Ya los aburrí bastante o no? Díganme. Ustedes son los que dicen. Bueno. Un poco voy a hacer la definición de economía y no sé, y vamos a hacer un pequeño corte. Voy a dejar esto. ¿De qué forma lo tratamos de definir? Fíjense,
la manera en que las sociedades utilizan, y este tópico sí, grábenselo, es muy importante, los recursos escasos. Díganme ustedes, ¿por qué decimos que es relevante el concepto este de recursos escasos? ¿Por qué creen que decimos que los recursos en una economía son escasos? En mayor o menor medida, pero escasos siempre. Son escasos porque nunca pueden estar a la altura de abastecer todas nuestras necesidades. Ya está. Es así. Nunca pueden estar a la altura de satisfacer enteramente nuestras necesidades, porque además nuestras necesidades no son siempre las mismas y evolucionan. Y la economía administra recursos escasos. Ya lo vamos a ir viendo. Para producir mercaderías o mercancías valiosas, mercancías, tanto productos o servicios, recuerden esto, mercancías, siempre en economía vamos a hablar de productos o servicios, ¿eh? El producto físico es el tangible, el que es renovable, no renovable, ¿eh? Y después está el intangible, el servicio, que mucho en esta evolución tecnológica y cada vez tiene más peso. Hoy díganme ustedes, ¿creen que hay alguna industria que puede abastecerse o trabajar o evolucionar sin el elemento tecnológico? No existe. Hasta las industrias más básicas de los commodities utilizan la tecnología para mejorar cada vez más, lograr mayor eficiencia, mayor productividad, mayor producto por hectárea, por quintal, por metro cúbico, etc. Distribuirlas entre los diferentes individuos. Bueno, llegar lo mejor posible a quienes son a quien es el mercado de consumo, al que mejor lo va a aplicar, tanto sea, cuando decimos la distribución, a quien lo va a consumir, a nivel de consumidor final, como un intermediario. Puede ser un distribuidor de productos para el tratamiento de campo, por ejemplo, glifosatos, etc. O sea, hay además una cadena de valor ahí intermedia que a su vez en la distribución poder llegar correctamente y reducir sus costos. Y además, como corolario final, para satisfacer las necesidades. Y esto sí tiene que ver con los recursos escasos. Nunca nuestras necesidades van a estar satisfechas, es porque evolucionan. Y eso se da porque partimos siempre de recursos escasos. Por supuesto que en la economía hay muchos sectores que trabajan con otro anticuerpo para poder de alguna forma lograr que si hay, por ejemplo, una demanda importante sobre un producto, sobre un servicio, ese precio no evoluciona en función a esa demanda. Vamos a poner un ejemplo a nivel internacional. Con el Apple S6 o todos los productos que en los últimos años la compañía o esta compañía premium líder a nivel internacional genera. Fíjense que cuando ya estima que va a lanzar un producto a nivel internacional, ya hay lista de espera. Por eso no quiere decir que la compañía, por cada demanda adicional que tiene de un celular o el artefacto que sea, que no lo puede entregar en el momento, va a aumentar un centavo de dólar o un precio adicional. Porque obviamente hay un momento en el que sería de precio y que por supuesto perdería la consistencia como compañía. Entonces de alguna forma se va generando, por un lado, gran expectativa y por otro lado, manejándose en un rango de precio en el cual ese producto pueda competir. Porque por más que sea Apple, si un S6 vale $5.000, evidentemente ya no compite en ese mercado. Porque en ese rango, entre $450 y 500 y $5.000, imagínense lo que hay. Ya estaría fuera de mercado. Entonces, fíjense que también pasa eso. En la industria automotriz también pasa eso cuando uno analiza por gama de productos. Un producto en determinados centímetros cúbicos, y así es un poco como la industria automotriz lo separa. Como para poder trabajar y tampoco perder ese mercado. Porque uno va a llegar a un punto que dice, no, si me seguís subiendo el precio no te lo voy a comprar. Entonces también pasa eso. Entonces, obviamente, de alguna forma hay que satisfacer esas necesidades para los productos que valga la redundancia, se producen o se ofrecen. Y poder llegar a la mayor cantidad de usuarios.
sean usuarios finales o consumidor minorista o usuarios intermedios, empresas, industrias, distribuidores. Todos, de alguna forma, de distintos lados, somos hacedores de esta economía y pertenecemos a la misma economía. Así que ojo. Bueno, vamos a hacer un corte, si les parece.